permite llegar y compartir. ¿Dice amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Venimos hablando desde marzo, ¿no? Cuando retomamos el año, que bien, nos sentamos a los pies de Cristo, pero luego hay que levantarse y seguir sus huellas, ¿no? La vida del cristiano es así. Aprendemos la voluntad del Señor, está en su palabra, ¿sí? Por su espíritu, pero después hay que levantarse y hay que obrar, hay que seguir las huellas del Señor, hay que vivir la vida que el Señor nos manda a vivir, y que nosotros como familias, como matrimonio, como familias, también tenemos la demanda de parte del Señor de cumplir con la comisión, con la gran comisión que el Señor nos ha dejado a todos, y que como familia, como matrimonio, ¿no? al dar a conocer ese amor del pacto fiel de Cristo con su iglesia, como matrimonio, ¿no? que siga a Cristo, como una familia que siga a Cristo, por ese solo hecho de estar dando a conocer el amor de Dios, el amor de Cristo por su iglesia, en ese amor del pacto entre el esposo y la esposa, también ya somos esa luz, ¿sí? Que debe brillar no solamente acá adentro, sino justamente la luz, ¿no? Que Dios, el Señor nos ha dado, es para que se ponga a lo alto y puedan otros, ¿sí? Que están en la oscuridad, o aquellos que están en la oscuridad, encontrar el camino a la salvación. Así que tenemos también ese desafío como familias de que en nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros familiares conozcan, al conocer nuestra casa, al conocer nuestro matrimonio, conozcan una familia que verdaderamente sigue a Jesús. ¿Cómo se ve la vida de un matrimonio, de una familia, de una casa que sigue verdaderamente a Jesús? ¿Sí? Y eso no significa que estemos libres de problemas, sino que en la manera como afrontamos los problemas, en la manera como vamos caminando la vida y afrontando las distintas situaciones, también la gente a nuestro alrededor puede ver cómo un verdadero seguidor de Jesús, una familia que siga a Cristo, ¿sí? Camina y en obediencia al Señor, y puede verse a través de ella el amor de Cristo, ¿sí? Así que habíamos trabajado al comienzo del año ¿se acuerdan? Con las imágenes, con las fotos y las cosas que teníamos que trabajar para cosas que siempre hay que cambiar, hay que corregir en nuestra familia, en nuestra casa, para que justamente pueda verse mucho más claramente, mucho más diáfana, de manera diáfana. Ya estoy como Lucas, ¿ves? Que por ahí no está omnipresente. De manera diáfana, ¿sí? que pueda verse en nuestra casa esa luz de Cristo que brilla, y que muchos puedan venir entonces al conocimiento del Señor, ¿sí? Yo creo que estoy convencido, ¿no? Que hay gente que no va a cierta iglesia porque conoce a los que van en esa iglesia, ¿vio? No, si Pepito va a esa iglesia, mirá, si Pepito, con la vida que lleva, va a esa iglesia y lo acepta, lo que debe ser esa iglesia, ¿no? Porque Pepito sigue así hace 10 años. Pero qué distinto cuando, ¿vos a qué iglesia vas? No, porque veo tu vida cambiada, veo tu vida transformada, veo que tu familia ya no es igual que antes, te conozco de hace 20 años y veo que, no sé, Dios tuyo algo debe estar haciendo. ¿A qué iglesia vas? ¿No? Qué lindo cuando preguntan así, ¿sí? Porque están reconociendo la mano de Dios sobre el lugar donde estamos, en el lugar donde estamos congregando, y que puedan así tener esa sed también ellos de lo que nosotros tenemos, lo que estamos mostrando. ¿Amén? ¿Sí? Que también honremos al Señor con eso. Y estábamos viendo en los últimos encuentros lo que son los votos sagrados, los votos matrimoniales. ¿Sí? Y los votos justamente sellan el pacto matrimonial. Conocemos esa frase, ¿no? En la enfermedad, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, prometo serte fiel, cuidarte, protegerte,
en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Y esos son los votos que sellan el pacto matrimonial, y esos votos, una vez que se hacen delante de Dios, son obligatorios. Habíamos visto también toda la historia de los votos matrimoniales, que al comienzo no se ve con las ceremonias en el Antiguo Testamento, pero a partir ya más cerca ya cuando el pueblo vuelve de la deportación de Babilonia, ya se ve instituido el tema de los votos en la ceremonia matrimonial, y esto ha perdurado y ha sido tomado por la Iglesia. Y así nosotros entonces, cuando hacemos estos votos delante de Dios, sellamos el pacto matrimonial, y a partir de ese momento estos votos tienen carácter de obligatorios para nosotros. ¿Por qué? Porque son sagrados, porque son hechos delante de Dios. ¿Sí? Así que hay un significado profundo en los votos matrimoniales, y debemos considerarlos como sagrados, debemos recordarlos, ¿sí? Y que estos votos no deben ser dejados a la imaginación de los novios, sino que es la Iglesia la que, esto es lo que deben comprometerse el hombre y la mujer delante de Dios como votos sagrados para sellar el pacto matrimonial, ¿sí? Que no hay que dejar a la imaginación poética, sino que estamos diciendo algo que es verdadero conforme a la palabra. ¿Amén? ¿Ahí va? Hasta ahí llegamos y vimos algunas cosas acerca de el compartir, la fidelidad, la exclusividad. Hoy vamos a ver otra parte que tiene su fundamento en Efesios capítulo 5, versos 28 al 30, y lo vamos a leer. Efesios capítulo 5, verso 28 al 30, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente, en un lenguaje un poco más ayornado. Efesios 5, del 28 al 30, nos está hablando Pablo acerca del matrimonio. Ya lo hemos leído a este pasaje, porque es un pasaje clásico para hablar del matrimonio. Dice así, Efesios 5, 28 al 30: de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la Iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Amén? Voy a aclarar el significado de dos palabras que son importantes acá. Una es alimenta, ¿no? Lo alimenta y lo cuida. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Y esta palabra alimentar significa nutrir, ¿sí? Sustentar, nutrir, dar lo necesario para el sustento, ¿sí? Pero no para que cuando uno alimenta y nutre su propio cuerpo, no es simplemente para ver cómo sobrevivo este día, sino que lo nutre para que tenga la fuerza, la energía para realizar todo lo que debemos hacer. ¿Sí? Lo nutrimos. Una dieta saludable. Bueno, a veces no tanto, pero tratamos de nutrirlo con lo necesario para estar saludables, ¿sí? Fortalecidos. Y la otra palabra es cuidar. Alimenta y cuida. Y esta palabra cuidar tiene una connotación de cuidar con ternura, de el cuidado tierno, ¿sí? No solamente es simplemente cuidar, sino cuidar con ternura. Y una acepción en el significado es ablandar con calor. Es decir, veo que algunas cosas para que se vuelvan tiernas hay que ablandarlas con calor. Veo que la manteca se ablanda con calor, ¿sí? El queso se ablanda con calor, y tiene esa connotación muy particular de que cuando nosotros cuidamos a el varón, el esposo cuida a su esposa, la esposa cuida a su esposo, esta es la figura, una figura bien gráfica, ¿sí? Que este cuidado debe ser un cuidado tierno para ablandar, no para endurecer. Una clase de cuidado, no para endurecer al otro, sino para ablandarlo.
¿sí? Para mantenerlo tierno y mantener tierna esa relación. Así que, cuando aquí Pablo habla de alimentar y cuidar, está hablando de una dedicación al otro, de dedicarse al otro, que el esposo debe dedicarse a la esposa debe dedicarse al esposo, y en especial pone foco en el esposo, ¿sí? Pone un foco especial. Siempre Pablo va a poner un foco especial en el esposo como cabeza de la mujer, como cabeza de su familia, como cabeza también de sus hijos, y le va a asignar al esposo, al varón, una tarea de cuidado y protección, ¿sí? Porque si bien acá uno puede extender este pasaje y también decir, bueno, que la mujer debe alimentar y cuidar, pero especialmente el énfasis que está puesto, Pablo lo pone sobre el varón. El varón debe asumir y debe asegurar esto en su casa, ¿sí? Que su esposa esté protegida, que esté cuidada, que esté nutrida con todo lo necesario, y por extensión sus hijos, con todo lo necesario, un cuidado tierno para el desarrollo de la vida espiritual, para que se vea ese amor fiel del pacto de Cristo con su iglesia, ¿sí? Y si bien la esposa es la socia activa, que completa todo esto y que también asegura todo esto, pero la responsabilidad principal está colocada sobre el varón. Así que si bien ambos cuidan, pero hay un especial énfasis, ya repito, sobre el varón. Esto tiene que ver con ser hombre, ¿sí? Hace unos días, un joven en la iglesia, estábamos hablando, ¿sí? Está iniciando el camino en Cristo y que viene de una vida por supuesto muy dura, y muy joven, pero una vida muy dura, y con todos los consejos del mundo, con todos los consejos que le daban los hombres del mundo, y que él contaba que su papá lo había abandonado muy chico, y que cuando él quiso conocerlo, porque vivía cerca, cuando él quiso conocerlo, el padre le cerró la puerta en la cara y lo negó, ¿no? Un padre negando a su hijo, ¿sí? Nunca se hizo cargo. Y hablando de estas cosas y de los consejos que le daban los compañeros de trabajo, porque este joven quiere casarse, le decían: vos haces la tuya, vos seguís viviendo, ¿para qué te vas a casar? Vos seguís viviendo haciendo la tuya, engañala, hacé tu vida, ¿para qué hacerte cargo? Si ella también va a hacer la suya, va a hacer la tuya también. Estos son los consejos del mundo, ¿no? Los consejos de los supuestos hombres. Y hablando con este joven le decía: pero ellos no son hombres. Esos consejos no vienen de hombres. Un hombre se hace cargo. Un hombre defiende lo suyo, ¿sí? Protege lo suyo, protege lo que Dios le ha puesto en las manos. Un hombre, y le dije, se lo dije así para que entendiera. ¿Sabes cuando un hombre se recibe de hombre? Cuando se hace cargo, se hace responsable y protege lo que es suyo. Ese día se recibe de hombre. Y estos que te dan esos consejos no son hombres. Hablando mal y pronto, se hacen los hombres. Se hacen los machos, el macho latino. Pero no son hombres, porque no se hacen cargo. No se hacen responsables. No protegen su casa. No protegen a su esposa. No protegen a sus hijos, ¿sí? Y lo llevaba justamente a esta experiencia que él, y él, después de todo esto y que hablamos, me dijo: entonces mi papá biológico no era hombre. Exacto. No se hizo cargo. No se hizo cargo, ¿sí? Así que un verdadero hombre de Dios se hace cargo. El hombre bíblico, ¿sí? La definición de hombre, de virilidad en la Escritura, es de aquel varón que se hace cargo, que se hace responsable, que defiende y cuida lo que Dios ha puesto en sus manos. Y lo que Dios ha puesto en sus manos es el cuidado fiel, amoroso de su esposa y sus hijos, de su casa.
primeramente. ¿Sí? Así que, en verdad, hoy vemos esta falta de hombría en el mundo, claramente, una falta de hombría. Muchos varones que no se hacen cargo, que siguen viviendo, tienen 30, 40, 50 años y siguen viviendo como si fueran adolescentes, como si fueran niños, no se hacen cargo de nada. ¿Sí? Bueno, esto en la iglesia por supuesto que no debe suceder, sino que el verdadero varón, ¿sí?, debe hacerse hombre y debe ser hombre. Alguien que, y no estamos hablando que de una cuestión ni de inteligencia ni de conocimiento, sino de asumir esa responsabilidad y entender delante de Dios que ahora él debe asumir la responsabilidad de proteger, cuidar, nutrir, y así la esposa va a ser su socia activa en todo esto, van a trabajar juntos en esto. Pero lo que se ve en las iglesias y lo que se ve en el mundo es la falta de hombres, justamente. ¿Sí? Y esto ya está anticipado en la Escritura, por eso Pablo pone tanto énfasis en esto. O sea, no es nuevo esto. No es nuevo. Por eso este énfasis especial, y que Pablo debe volver a aclararlo y debe volver a traer esta verdad, ¿sí? Porque la mujer no tiene problemas en hacerse cargo, son los varones los que tenemos problemas en hacernos cargo. Y ahí es donde está la falla y donde entra la confusión en muchos hogares, donde el varón no se hace cargo, ¿sí? No protege, no cuida. Pero, gracias al Señor, el Espíritu Santo nos enseña en todo esto, y en verdad creo que hoy quedan pocos lugares donde recibirse de hombre, y la iglesia cristiana es uno de esos lugares, ¿sí?, donde el varón puede recibirse de hombre verdaderamente, y ser enseñado por otros hombres a cómo desempeñarse, ¿sí?, en esta relación de cuidado. Ahora, hablando de esto, hasta acá se entendió, ¿no? ¿Sí? Todos los que tenemos contacto con gente bueno, yo por ahí como pastor he perdido mucho de contactos no cristianos. ¿Yo cómo pasa? ¿Sí? Que por ahí uno está casi que viviendo una burbuja cristiana, y tenemos cada vez menos contacto con no cristianos. ¿Sí? Nos pasa. Así que cada vez que tenemos la oportunidad, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de llegar a gente nueva, de ir alcanzando nuevas personas para Cristo, y bueno, ahí volvemos a tomar contacto con estas realidades que nos parecían tan lejanas y sin embargo están alrededor nuestro, y que afectan la vida de nuestros jóvenes. Afectan la vida de nuestros jóvenes porque ¿quién les va a enseñar a ser hombre? ¿Quién les va a enseñar a hacerse cargos responsables, a cuidar y proteger? Acá, en la iglesia, ¿sí? Siguiendo el consejo bíblico. Ahora, este cuidado, esta protección, se extiende a varias áreas. Yo voy a poner acá un cuadrito, lo voy a poner espiritual, vamos a poner acá intelectual y emocional. Acá, corporal. Voy a poner proteger. Vamos a poner nutrir o alimentar. Y acá cuidar. Pues hablando de los votos matrimoniales, y que nos estamos comprometiendo a cuidar, a proteger, ¿sí? Y si bien el varón debe asumir esta responsabilidad, o sea, hay cosas que, si el matrimonio es cristiano, no estamos hablando de matrimonios o de parejas mixtas, sino estamos hablando de matrimonio cristiano, entonces sí o sí el varón debe asumir. El hombre debe asumir esta responsabilidad de cuidar, de nutrir
de proteger, nutrir y cuidar, un cuidado tierno, y la mujer va a ser siempre la asociativa. ¿Sí? Nunca lo va a dejar solo al esposo haciendo esa tarea, pero la responsabilidad siempre va a recaer principal sobre el hombre. Entonces, cuando hablamos de proteger, en toda la dimensión, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y cuando hablamos de proteger, hablamos de que el varón, ¿sí?, con la ayuda de su esposa, el esposo con la ayuda de su esposa, va a realizar esto, pero que principalmente el varón debe asumir la responsabilidad de ser él el iniciador, él la fuente, el origen de esta protección. No puede dejar a la esposa sola. La casa debe ser protegida por el sacerdote de la casa, que es el esposo. ¿Sí? Esto es muy práctico. ¿Cómo protegemos espiritualmente a nuestra esposa y nuestra casa? ¿Cómo la protegemos espiritualmente? Dice, ¿verdad? Que la protege espiritualmente. Bueno, aquellos que se han levantado a 2 de la mañana a dar alguna batalla espiritual saben de qué se trata. ¿Sí? ¿Cómo protegemos nuestro hogar? Sí, lo principal, ¿no? Hasta la oración. Claro, no es necesario levantarse, no tener que levantarse a las 3 de la mañana cuando sentí la opresión, ¿sí? No sé si esto le ha pasado. Somos pentecostales, así que estas experiencias seguramente nos han pasado más de una vez, ¿no? Nadie tal vez se ha sentido ahogado en la cama, está durmiendo, ¡ay! Parece que te están ahorcando, ¿sí? Y querés hablar y no podés. Bueno, esas son experiencias, ¿no? De esas batallas espirituales, y que hay que levantarse, no puedes hacer otra cosa más que levantarte y empezar a reprender, a orar, y ahí aprender que hay que dar una batalla espiritual por tu casa. Después le preguntás al pastor, no, sí, pero no esperes que sean las 3 de la mañana, ora antes. Empezá a orar por tu casa, empezá a reprender, empezá a orar, empezá a batallar. No esperes que el agua te llegue al cuello, no esperes a que el diablo te esté ahorcando para empezar a reprenderlo. Si sabes que hay una batalla espiritual, ¿sí? Y no dejes a tu esposa cargando con esto. No, que ella ore por los hijos, yo me voy a trabajar, vuelvo a las 10 de la noche cansado, mira que me iba a poner a orar. No, ¿quién va a proteger? ¿A quién Dios le dio la autoridad como cabeza para hacer esto? Principalmente, primariamente, al varón. El hombre debe orar por su casa, debe orar por su esposa, debe proteger su hogar en oración, debe dar esas batallas espirituales, debe reprender al maligno, ¿sí? Debe aprender a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, debe aprender a ser sensible a lo espiritual. Pasan cosas en lo espiritual, ¿sí? A escuchar también, bueno, esperar a la esposa y decir, chico, pasó esto, me parece que, bueno, voy a ver el partido, está la hora mundial de club, después vemos. Hay una responsabilidad que es principal, primaria, no es lo mismo, bueno, si mi esposa es la que ora y reprende, ¿y vos qué haces? Y yo estoy viendo la serie, viendo El Eternauta. Pero yo no sé orar. Mira, con decir te reprendo es suficiente. En el nombre de Jesús es suficiente, no hacen falta grandes palabras, sino la autoridad. Usar la autoridad. Usar la autoridad. ¿Sí? No es necesario hacer una larga oración de 2 horas reprendiendo a Satanás y a los vecinos. Es necesario usar la autoridad que Dios nos ha dado, con fe, una cuestión de fe, ¿sí? Usando las palabras que el Espíritu Santo nos enseña por la palabra. Esa oración, no puede faltar la oración, no puede faltar una oración que muchas veces es ruego, clamor, es llanto y a veces es batalla, ¿sí? Estamos batallando, estamos guardando nuestra casa, porque sabemos, no ignoramos las artimañas del maligno, no las ignoramos, sino que buscamos en todo esto la guía. ¿Cómo protegemos intelectual y emocionalmente tanto el esposo a la esposa como la esposa al esposo? Pero principalmente es una tarea que va a recaer una responsabilidad sobre el esposo. ¿Cómo protegemos? A ver,
si los varones se imaginan, porque las mujeres saben hacerlo esto, porque lo hacen todo el tiempo con los hijos, ¿sí? Practican más estas cosas y tienen una mayor sensibilidad para esto, para cuidar las emociones. ¿Sí? A veces no aparecen, a veces no, pero saben hacerlo. ¿Sí? Saben cómo cuidar y proteger las emociones y lo intelectual. Saben, así como dicen, no, saben cómo ser, cómo no herir, pero el varón debe aprender a hacerlo. Debe aprender a cuidar, debe aprender a proteger la integridad, no solamente de su esposa, sino también de sus hijos. Y la esposa en esto debe ser su ayuda, su socia activa en esto. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo protegemos? Fíjense el esposo, ¿cómo está protegiendo las emociones, el intelecto, la mente, ¿sí?, de tu esposa? ¿Estás consciente del cuidado que tienes que darle en esa área? Con silencio. A veces mejor no hablar que... No, tenemos que ser conscientes, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de cómo proteger, y proteger justamente es, no solamente, a veces es proteger no es de uno mismo, pero muchas veces es proteger de lo que viene de afuera. Porque hay mucha gente que habla de nosotros, ¿o no? Hay mucha gente. Y no estoy hablando solo, puede ser los vecinos, pero generalmente es la familia. ¿Cómo proteges? Porque muchos vienen para bendecir tu casa, pero algunos que no vienen para bendecir tu casa. ¿Y quién está más expuesta a esas agresiones? Y la mujer está más expuesta. ¿Y quién debe proteger? ¿Quién debe pararse ahí y decir, no, espera? El hombre. El hombre debe poner límites. ¿Sí? El hombre es el que debe poner límites. Sea quien sea, podés querer mucho a esa persona, pero si no viene a bendecir tu casa, el varón debe colocarse allí como la primera línea de defensa, ¿no? No, acá en mi casa no te permito que agredas a mi esposa. No, pero soy la madre, no me importa que seas la madre, no tenés derecho en mi casa. ¿Se entiende? Si es necesario, hasta ahí se llega. Y si no vas a venir a bendecir mi casa y si persistís en esta actitud, entonces no sos bienvenida. Es así de simple. Es así de firme. Porque estamos protegiendo, somos lo que debemos proteger. ¿Sí? Entonces acá sí, acá debemos proteger. Y básicamente esto es un amparo que tenemos que dar, una seguridad que debemos dar. Debemos ponernos en el medio. Sí debemos ponernos en el medio, no importa quién sea la otra persona. Así sea mi propia madre. Hasta acá llegás. Te quiero, te amo, te respeto, pero hasta acá llegás. En mi casa hasta acá llegás. ¿Sí? Hacia mi esposa, hacia mis hijos. Con amor, no es necesario, acá no estamos hablando de ser agresivo, estamos hablando de ser firme, amoroso, firme y dar seguridad a los que están atrás nuestro. Que están confiando en que nosotros somos los que somos capaces de hacer esto porque tenemos la autoridad. Y ni hablar de este cuidado corporal, la parte proteger es dar la cara. ¿Sí? Los varones, no sé si les ha tocado dar la cara por su esposa. No significa que nuestra esposa sea un ángel, que nunca se va a equivocar, que no fue un poquito tal vez más allá de lo que debería ir con algún familiar, algún pariente, algún vecino, ¿sí? Pero nunca vamos a dejar que ella dé la cara.
es el varón el que debe dar la cara. ¿Sí? No, mirá, todo bien, pero si vos tenés algo tenés algo que decirle a mi esposa, me lo tenés que decir a mí. Tenés que pasar por mí. No importa si ella se equivocó o no. Pero nosotros estamos allí para dar esa protección y seguridad. ¿Sí? O sea que esta protección tiene que, lo pongo así, dar la cara. No importa si, digo, no, pero uno sabe lo que hizo. No importa lo que hizo, mi esposa. Hay un voto sagrado. La voy a proteger, la voy a alimentar, la voy a nutrir, la voy a cuidar. Y eso significa que voy a dar la cara. Que voy a dar la cara. No, pero voy a dar la cara. Yo doy la cara. ¿Sí? ¿Cómo nutrimos la vida espiritual? Tanto acá sí, nutrir y cuidar, y acá sí está ese intercambio amoroso que siempre debe estar entre el esposo y la esposa y la esposa y el esposo, donde ambos deben nutrirse y ambos deben cuidarse tiernamente. Pero este nutrirse espiritualmente, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que nos nutre espiritualmente? La palabra. Sí, la palabra, justamente. La palabra. Ahí está la palabra. Ahí está ese colocar la relación sobre la palabra de Dios para alimentar la relación con la palabra de Dios. La palabra de vida, la palabra de la vida. ¿Sí? Por supuesto que ahí está, por supuesto, la vida espiritual. Pero estamos hablando de creyentes, así que tienen vida espiritual y debemos alimentarnos con la palabra. Debemos aconsejarnos con la palabra, y si hay cosas que están mal, aún debemos amonestarnos con la palabra. Debemos guiarnos con la palabra. ¿Sí? Ahí está, estamos asegurando que esa relación, que ese matrimonio está siendo alimentado con la palabra. Que no tenemos que esperar el culto del domingo para venir a alimentarnos con la palabra, sino que diariamente nos alimentamos con la palabra. No solamente que en la lectura personal, en el compartir un devocional, sino que cuando hablamos, nuestra relación se basa en la palabra. Y está permanentemente presente la palabra en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones. Y estamos alimentando la relación también con nuestros hijos con la palabra. ¿Sí? Eso no significa que nuestra casa va a ser un culto permanente. Significa que va a estar la palabra presente, alimentando. ¿Sí? Y el encargado, por supuesto, principal, el que debe asegurarse que esto nunca falte, es el varón. El varón tiene esa responsabilidad, el esposo tiene esa responsabilidad primaria. No puede faltar la palabra de Dios en la casa. No puede ser hecha a un lado la palabra de Dios. ¿Cómo nutrimos intelectual y emocionalmente? Hay una palabra que a mí me gusta usar. Que es desarrollar. O sea que algunos hombres no somos muy inteligentes, ¿vio? Ya no tenemos tantas luces. Y muchas esposas sí. Y el varón debe asegurarse que la mujer logre desarrollarse. ¿Sí? Cuando vemos la mujer virtuosa, ¿qué vemos detrás de la mujer virtuosa? Vemos la descripción de la mujer virtuosa. Decimos, wow, la mujer hace esto, hace aquello, hace lo otro, se ocupa de los negocios, de que no falte esto, que no falte aquello, de los hijos, del esposo. Pero detrás de eso, detrás de esta mujer virtuosa, hay un esposo que está propiciando eso, que no es una piedra en el zapato para esa esposa, que no le pone la traba para que la esposa no pueda ser una mujer virtuosa, sino que hay un esposo que está favoreciendo, propiciando que su esposa
si es buena para esto y si es buena para aquello, está propiciando que logre desarrollarse. ¿Sí? Esto va más allá de animarla o de alentarla para que estudie. A veces no se trata de estudio, sino de ejercer un oficio o unas habilidades que tiene, y que el esposo no debe estar ahí cortándole, siempre cortando las alas, sino que debe estar propiciando un desarrollo sano, ¿sí? de esos talentos naturales que son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios y el hombre debe estar cuidando esas cosas, porque en esta sociedad generalmente es el hombre el que logra mayor desarrollo en sus oficios, en sus vocaciones, ¿sí? Y nosotros entonces debemos ocuparnos de que la mujer logre ese desarrollo. No estamos hablando de independencia, bueno, que haga lo que quiera, no, estamos hablando de que logre un desarrollo, que el esposo está viendo en qué cosas la mujer es virtuosa, tiene virtudes, y vamos a estar favoreciendo y propiciando el desarrollo de esas virtudes, ¿sí? Para que viva una vida saludable, también desde lo emocional, ¿sí? Y contribuya. Porque vemos a la mujer virtuosa contribuyendo no fuera de su casa, contribuyendo a su casa y haciendo próspera su casa, ¿sí? Con el desarrollo de todas esas virtudes que están allí y que deben ser favorecidas, propiciadas, ¿sí? Y por supuesto que nutrir corporalmente tiene que ver con la provisión, proveer. Con proveer, ¿sí? El varón debe estar, esto también, aunque es tanto la esposa, el esposo y la esposa lo hacen, y hoy más todavía, todas las épocas han sido difíciles y muchas veces la mujer tiene que también salir para proveer para su casa, y lo vemos también en la mujer virtuosa, no es algo extraño en la Biblia, ¿sí? Pero principalmente recae, por supuesto, en el varón asegurar que haya provisión. Asegurar que haya una provisión. Y cómo se va a administrar esa provisión, ¿sí? Para que todos tengan lo necesario. Y en lo que es cuidar tiernamente, ¿sí? Espiritualmente, ¿cómo cuidamos al otro? Me dice, bueno, la oración, sí, la palabra, sí. ¿Cómo cuidamos tiernamente? Espiritualmente. Uno dice, porque a veces lo pensamos en esto como exclusivo del ministerio cristiano, ¿sí? Que solamente los ministros hacen esta tarea, pero nosotros debemos hacerla en nuestra casa. Acá está el servicio. Ahí está el servicio. Ministrar significa servir, alguien que administra, ¿sí? Cuando hablamos de el ministro del Señor, estamos hablando de un siervo, alguien que está sirviendo. Y ese servicio tiene que ver con un cuidado, apacentar, cuidar. Y cuidar con ternura, cuidar con amor. Nosotros le debemos al otro, a nuestro cónyuge, ese servicio. Un servicio por amor. ¿Sí? Simplemente imagínense o piensen cómo les gustaría que sus pastores los cuiden. Bueno, así debemos cuidarnos unos a otros en casa. Ese mismo cuidado amoroso, tierno, para ablandar, para que los corazones estén tiernos al Señor. ¿Sí? Un servicio por amor, un servicio tierno. Y este cuidado, ¿sí? Y este servicio se da en todas las áreas. No es exclusivamente en lo espiritual. Cuando hablamos de cuidar tiernamente, de servir al otro por amor,
Estamos hablando de que esto involucra las tres áreas: el espíritu, alma y cuerpo. Y debemos servirnos unos a otros también en el área intelectual, emocional. Servir al otro en todas sus necesidades. Administrar las necesidades del otro de una manera amorosa y tierna. Tanto las espirituales como las emocionales, intelectuales y también las del cuerpo. ¿Sí? En este servicio, en este cuidado, Pablo después va a incluir aún la relación íntima, la relación sexual en la pareja, como un servicio de cuidado mutuo. Hasta eso, no solamente como una manifestación, expresión de ese amor íntimo, sino también del cuidado que nos debemos unos al otro. ¿Para qué? Para evitar que el pecado encuentre un lugar. Entonces, cuando hablamos de servirnos en todas las áreas, estamos hablando de ese cuidado amoroso que nos debemos unos a otros, en las palabras que hablamos, en cómo las decimos, hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Y uno debe ser consciente de esto y practicarlo de manera consciente. Practicarlo de manera consciente. ¿Sí? En la salud, en la enfermedad. Y acá está, uno dice, bárbaro. ¿Qué pasa cuando sabemos todo esto? Estamos viviendo una vida cristiana, un matrimonio cristiano y una familia cristiana, pero somos seres humanos con debilidades y con limitaciones, ¿sí? Las cuales debemos atender y ser conscientes. Pero ¿qué pasa cuando esas limitaciones, todos, por empezar, todos tenemos limitaciones, todos tenemos limitaciones. Hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que tal vez el que tengo al lado puede hacer, pero yo no. Por una cuestión de límites. Límites intelectuales, límites emocionales. Hay gente que creo que hay gente que no puede ver la película de la Pasión de Cristo porque se horroriza, no soporta. Una cuestión de un límite, hay algo que está limitando. Y hay otras que, wow, se ven todas las películas, cuanto más tiro y sangre mejor, no tienen problema. Eso tiene que ver con algunos límites, ¿sí? que están en nosotros. Tal vez no seamos muy conscientes de todas las cosas que nos están limitando, pero créanme que todos tenemos límites. No solamente aún límites espirituales, aún hasta dónde vamos a llegar espiritualmente y hasta dónde podemos llegar espiritualmente. Hay cosas que nos atemorizan espiritualmente y no las estamos buscando, porque simplemente estamos ahí como limitados diciendo, no, esto no es para mí. No le ha pasado, ¿no? Que hasta que Dios parece que no te trae de los pelos y te mete donde las cosas que tenés que hacer, como que vos le estás diciendo, no, yo tengo un límite, eso no es para mí. ¿Sí? En lo emocional, en lo intelectual y en lo físico también. En lo físico también, y créanme que a medida que pasan los años, más van a ir apareciendo más limitaciones. ¿Sí? Pasan los años, aparecen los achaques y aparecen más limitaciones. ¿Ah? Yo hace tiempo que dejé de jugar al fútbol cuando me di cuenta que el fútbol me estaba dejando a mí. Entonces dije, bueno, antes que me termine de dejar el fútbol, acá, no, yo dejé el fútbol. No, me estaba dejando a mí claramente. Ya no podía alcanzar a nadie. ¿Sí? Dije, bueno, listo. Porque los límites físicos comienzan a aparecer. Y con la edad comienzan a aparecer, ya estamos limitados, entramos al matrimonio con límites. Entramos al matrimonio con límites.
No es que vamos a lograr resolver todos nuestros traumas, deficiencias, limitaciones mágicamente, o que después de 20 años ya no vamos a tener más, vamos a ser seres totalmente limitados. No, van a ir apareciendo más límites todavía. El tema es qué hacemos con esos límites en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando estos límites comienzan a afectar la relación? ¿En qué sentido? Tanto espiritual, intelectual, emocional o corporalmente van a aparecer límites. ¿Sí? La única área que no tiene, en principio, o sea, el límite estricto es el espiritual. Esa deberíamos seguir creciendo. Pero hay problemas, hay enfermedades que aún limitan el crecimiento espiritual. ¿Sí? Y lo sabemos porque lo vemos. Porque hemos sido testigos también de hermosos, preciosos hermanos en Cristo que por alguna enfermedad, realmente alguna enfermedad degenerativa, un Alzheimer, Parkinson, comienzan a decaer, o sea, se ve afectada grandemente su vida espiritual. Gente que pastoreaba y de pronto ya no puede pastorear. Ya no puede ejercer un servicio. ¿Por qué? Por los límites que le impone, por ejemplo, una enfermedad. Hay límites que van apareciendo a lo largo de la vida matrimonial. Algunos límites son temporales. Listo, tuviste una gripe, caíste en cama una semana. Por una semana no esperen nada de mí. ¿No? Pones en el grupo, hermano, no puedo, me duele hasta el pelo, así que no cuenten conmigo esta semana. Listo, un límite temporal. ¿Sí? Esos límites temporales nosotros más o menos los sabemos manejar. Más o menos tenemos paciencia para hacerle el aguante al otro. Bueno, listo, cayó en cama, no puede lavar la ropa. Menos mal, gracias Señor, porque se inventaron los lavarropa automáticos. Así que mi gran avance en estos años ha sido saber dónde se pone el jabón, dónde se pone el suavizante y dónde meter el relojito. ¿Sí? Y acordarme de apagar el agua caliente, que no caliente el agua porque se nos va la luz. Así que acordarse de que hay que poner en cero la temperatura. Me llevó un tiempo entender el aparatejo ese. Ahora soy de clase. Aunque todavía pregunto si hay algunas cosas que van a lavar ropa o no, porque he arruinado algunas cositas también. Pero uno va aprendiendo. Pero, ¿qué te obliga a hacer eso? Bueno, los límites que van apareciendo. Mirá, una semana en cama, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se amontone la...? No, listo, vamos a tomar alguna acción. ¿Sí? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer los mandados, hay que cocinar, hay que aprender a hacer un montón de cosas, quehaceres, y la mujer también empieza, querido, se quemó el foco y estás ahí tirado en tu gripe. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a esperar que te cure? No, al cambio yo el foco. Así rompa ahí el foco, y rompa el portafoco, no importa. Así haga saltar la térmica, no importa. Vamos a aprender. ¿Sí? Entonces, esos límites cuando aparecen son temporales, más o menos nos arreglamos. Porque decimos, bueno, son 2 días, son 3 días, una semana. El tema es cuando los límites que aparecen ya no son temporales. El tema es cuando empiezan a aparecer límites que son permanentes y que posiblemente sean crecientes. ¿Sí? Y esto no solamente por una cuestión de edad, sino porque a veces un accidente, una enfermedad, suma limitaciones que antes no estaban. Y nosotros los planes que hacemos en el matrimonio y los planes que aún hacemos para nuestra propia vida, en esos planes no tenemos en cuenta nunca las limitaciones. Y mucho menos tenemos en cuenta las limitaciones del otro. No las tenemos en cuenta. Hacemos planes, hacemos proyectos, ¿sí?
A veces hasta proyectamos para nosotros mismos alguna carrera profesional, alguna vocación, algún negocio, algo que queremos desarrollar hacia adelante y no tenemos en cuenta limitaciones. Y cuando aparecen esas limitaciones, las vivimos traumáticamente. Porque no sabemos qué hacer. Esperá, una cosa que sea una semana, pero esto no es una semana, esto es toda la vida. Esto apareció y vino para quedarse. Vino para quedarse. Y nosotros entonces tenemos que recalcular. Y tenemos que acordarnos de estas cosas. Que debemos seguir haciéndolas. Que debemos seguir garantizándolas. Pero como somos seres débiles y limitados, debemos tener en cuenta cuando aparecen estas limitaciones, cuando llegan para quedarse, no podemos hacer de cuenta que no pasa nada. No podemos hacer de cuenta que no pasa nada. Debemos aprender a proteger, nutrir y cuidar al otro con esas limitaciones. ¿Sí? Con esas limitaciones. Debemos estar dispuestos a aprender. Debemos estar dispuestos a aprender a cuidar al otro, a proteger al otro cuando aparecen estas limitaciones. Por ejemplo, un accidente, por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, un largo tratamiento para una enfermedad, como puede ser un cáncer. Un accidente que va a requerir una rehabilitación, una extensa rehabilitación. Y que tal vez no logre una rehabilitación completa. Tal vez queden consecuencias permanentes. Esto va a pasar en el matrimonio. Esto pasa en las familias. Suceden las cosas. Y nosotros debemos aprender a cuidar al otro. Debemos aprender a cuidar al otro. No a dejarlo, bueno, listo, no, yo era en la salud, yo prometí en la salud, no en la enfermedad. No, prometimos en la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte nos separe. Hay situaciones, porque también las conocemos, donde estas limitaciones se transforman en realmente un impedimento para el normal desarrollo de la vida matrimonial. Porque el otro ya no puede ser o esposo o esposa. Así de grave, sabemos que pueden llegar a ser algunas cuestiones, algunos límites que van apareciendo. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hace? ¿Devolvemos al otro? No, yo cuando me casé con una persona sana, así que ahora no. Yo, hasta que la muerte nos separe, pero con una persona sana, así que ahora no, ahora la devuelvo. Que se arregle eso. No se puede hacer eso. O sea, muchos lo hacen, pero nosotros somos cristianos. Y Cristo nos ama con todas nuestras limitaciones. Y nos ha tomado para sí mismo con todas nuestras limitaciones. Y nos va a cuidar con todas nuestras limitaciones. Hace un tiempo teníamos una anciana en la iglesia, era anciana en la iglesia, una mujer brillante, realmente. Había sido directora de la ICEA también. Y de pronto, de un día para otro, su conducta cambió radicalmente. Estaban todos preocupados porque ya como que divagaba. Y era un problema neurológico, había tenido una cantidad de micros a seguir. El cerebro estaba lleno de micros. Y cada vez más. Y bueno, ¿qué hizo el esposo? El esposo también era anciano en la iglesia. Gente grande. Dijo, tengo que elegir entre seguir sirviendo a la iglesia o cuidar a mi esposa. Mi esposa me va a necesitar todo, completo.
que con mucha tristeza entendimos la situación, por supuesto. Y ese varón se dedicó al cuidado de su esposa hasta el final. Hasta el final, literalmente hasta el final. ¿Sí? Estaba claro para él sus votos. Y aprendió. ¿Sí? Cuando tenemos que cuidar al otro, porque aparecen estas limitaciones permanentes, o tal vez ya la relación inició con esa limitación, bueno, si ya inició, uno ya sabe, pero si aparece, uno debe aprender a tratar con esas limitaciones. Y debe aprender a cuidar al otro para que esas limitaciones no destruyan el matrimonio, al contrario, sino que lo fortalezcan. Yo como experiencia personal he tenido que aprender un montón de cosas. Fueron apareciendo limitaciones. Tuve que aprender a manejar medicación. Que sí, que no, cómo. ¿Sí? Y no porque mi vocación sea farmacéutico o médico, sino para cuidar al otro. Para cuidar al otro verdaderamente. Hay enfermedades que son bravas y no deben desgastar la relación, porque esto es lo que se ve mucho, que hay estas limitaciones que cuando vienen como accidentes, como enfermedades, terminan desgastando el matrimonio, desgastando la relación entre el esposo y la esposa, cuando no debería ser así. Esas son las ocasiones donde yo debo hacer de lado mis planes, debo anteponer al otro, debo poner al otro primero, su necesidad primero. Mis planes, ¿qué importa si no se pueden hacer? Si acá Cristo nos llamó a amar, no a cumplir proyectos personales, sino a amar. Y que nuestro matrimonio refleje realmente ese amor fiel del pacto. Entonces, cuando aparecen estas limitaciones, lo primero que sucede es que, bueno, la limitación aparece en el otro. ¿Y yo qué hago? Porque tengo que rever todos mis planes y proyectos. Todo lo que planificamos juntos ya no se puede hacer. O se puede hacer solamente, no sé, algo tal vez se puede hacer. Pero en este momento, tal vez nada. No, yo si no puedo cumplir mis planes, entonces que se arregle, la dejo solo, sola, que se arregle, la devuelvo. Y no se trata de eso. Ahí es donde se prueba el amor. Ahí verdaderamente se va a probar el amor. Ahí verdaderamente podemos ser luz. Podemos brillar con el amor de Cristo. Y hacer brillar el amor de Cristo. Y descubrir, ¿sí?, que esas limitaciones en realidad no son tales. Están ahí, impiden muchas cosas, pero que abren la puerta a otras muchas que son buenas, que son sanas, y que también Dios las ha preparado para nosotros, en el cuidado del otro. Cuidar a una persona sana es fácil. Cuidar a una persona fuerte, joven, sin problemas, es fácil. Casi que se cuida sola la otra persona. No hay que hacer nada. Pero cuando aparecen esas limitaciones, ahí entonces nosotros cobramos un papel insustituible. Nos empezamos a volver necesarios e insustituibles para la otra persona. Y no podemos darnos el lujo de fallar. Fallar es algo que debemos evitar a toda costa, porque el costo de fallar es demasiado alto. Porque la otra persona no puede soportar que fallemos. No está en condiciones. Así que el esfuerzo que debemos hacer es doble, es triple, es cuádruple. Y no lo podemos hacer sin estar fortalecidos en el amor de Cristo. Es el amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta. El amor. No nuestra inteligencia, no nuestra capacidad, el amor. Y un matrimonio cristiano no solamente puede sobrevivir a todas estas cosas. Hasta el final, y verdaderamente hasta el final, hasta que la muerte los separe.
Así debamos volvernos expertos en cuidar lo que nunca pensamos que íbamos a estar cuidando. Así tengamos que desechar de una planes y proyectos que creíamos que eran: esto es seguro, esto lo vamos a lograr seguro, en esto se basa nuestro matrimonio, en lograr esto, y de pronto ya hay que tirarlo a ese plan, hay que tirarlo. ¿Qué es lo que va a hacer que sobreviva el matrimonio? El amor. El amor, el cuidar, en un cuidado amoroso hacia el otro, proteger, nutrir, cuidar, en todas las áreas. Y si nosotros somos los que traemos esa limitación, porque nadie busca esto, a nadie le gusta tener limitaciones, a nadie le gusta que te pase algo y que de pronto ya no puedas hacer cosas que hasta ayer podías, a nadie le gusta eso. Y estar en ese lugar tampoco es fácil, porque uno tiene que ver cómo el otro se esfuerza y tiene que esforzarse y debe dejar de hacer cosas que vos sabés que quería hacer, pero que ya no las hace, y no las hace porque te ama. Entonces, en ese lugar va a requerir mucho más cuidado todavía, para que no se sienta culpable de una situación de la cual no tiene culpa y de haber traído esos límites a la casa. No, vamos a aprender a cuidar al otro, y el que tiene los límites va a aprender a ser cuidado, a dejarse cuidar y a ver hasta dónde puede llegar en estas nuevas limitaciones que van apareciendo en su vida. Y todo esto mientras transcurre la vida y seguimos sumando pequeñas limitaciones. ¿Sí? Pero que el final del camino nos encuentre cuidándonos, amándonos. Y que las limitaciones no sean una excusa para amarnos menos, para no hacer cosas que sí podemos hacer. ¿Sí? Aprendemos en los momentos buenos a hacer cosas que podemos, y en los momentos malos, bueno, no se podrán hacer, pero igual vamos a disfrutar el amor el uno al otro. Y si sucede que esas limitaciones llegan al extremo en que la otra persona ya, como es por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, que llega un momento en que la persona no se reconoce ni a sí misma en el espejo, se ve en el espejo y no sabe quién es esa persona. ¿Sí? Pero qué bueno que ahí haya alguien que nunca la haya dejado, porque ahí está el valor de la vida, realmente ahí está el valor de la vida. A veces en el matrimonio, quiero para poder orar por esto, a veces nos transformamos, ¿no? Y a veces debemos ser simplemente el cuidador del otro. Puede llegar un momento en la vida donde, más que esposo o más que esposa, seamos un cuidador, el que cuida al otro, el que lo atiende. ¿Sí? Simplemente cuidar, un servicio, estamos sirviéndolo. Y no podemos recibir nada de la otra persona porque ya no nos puede dar nada. Ya no tiene más nada para dar porque está tan limitada que ya no puede darte nada. Pero el amor no se trata de recibir, se trata de dar. Así que sí podemos seguir amando. No es excusa que haya limitaciones. No es excusa que nosotros tengamos limitaciones o que el otro tenga limitaciones. Dios quiera que todos podamos llegar, ¿no?, al final de nuestra vida sin grandes limitaciones y podamos ser autónomos y seguir sirviéndonos y amándonos y protegiéndonos de una manera más que los límites físicos, que no existen otros límites. Pero si existen, si van apareciendo, debemos saber cómo asumirlos.
debemos entender que sí debemos asumir, que sí debemos aprender a cuidar al otro y que el otro también debe aprender a dejarse cuidar y que no hay culpa en esto. No hay culpa en esto. Somos una raza caída, los límites van a estar y van a seguir apareciendo. Gracias al Señor que cuando seamos resucitados, estos límites van a desaparecer. Dios se va a hacer cargo de que estos límites ya no estén. Y podamos disfrutar y gozar de la presencia del Señor para siempre. Sin enfermedad, sin dolor, sin angustia, sin miedo. Eso es para esta vida. ¿Sí? Y nosotros debemos, si hay un lugar donde estas cosas deben ser practicadas, aprendidas y practicadas, es en el matrimonio. Y debemos estar dispuestos y ser conscientes que estas cosas no es que vamos a vivir con miedo a que, al otro le pase algo, o a mí me pase algo. No. Se preverá lo que se puede prever, se ordenará lo que se pueda ordenar, pero sí debemos estar firmes y seguros en las decisiones de que no vamos a dejar que estos límites rompan el matrimonio, sino que vamos a buscar en el Señor la manera que esto fortalezca el matrimonio, que estemos más fuertes, unidos en el amor, en el cuidado mutuo, en la protección. En la iglesia, mira, hay cosas que solamente las vamos a terminar viendo en la iglesia, en matrimonios cristianos, que ya en el mundo ya cada vez más raro. Cada vez es más raro, aparece una invitación, listo, chao. Me voy con otra, o me voy. Te dejo con tus límites, con tus limitaciones. Yo no quiero atarme a ninguna limitación de nadie, yo quiero ser libre. Pero el matrimonio cristiano se trata justamente de que estoy ligado a la otra persona. Ligado, con un compromiso de amor fiel, de cuidado mutuo, sin condiciones. Y ese sin condiciones implica que no importa los límites que aparezcan, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Y nos vamos a mantener firmes en el amor. Firmes en el amor. Vamos a navegar esas tormentas. Así duren 20 años, 30 años, vamos a navegar esas tormentas. El Señor va a estar con nosotros. Y vamos a descubrir el valor de la vida, vamos a descubrir el verdadero valor del amor y vamos a descubrir el verdadero valor del otro. Por la gracia de Dios. Amén. Y que esto es parte de lo que significa estar casado. Esto es parte de lo que significa estar casado. ¿Sí? Debemos ser conscientes. Mis planes poco importan cuando eso afecta el cuidado que le debo a la otra persona. Si mis planes afectan el cuidado que yo le debo, la protección, la nutrición que yo le debo a la otra persona, entonces de lo que me tengo que deshacer es de mis planes, no de la otra persona, de mis planes. No sirven. Si afectan esto, entonces el que se tiene que deshacer de esos planes, que tiene que cambiar soy yo. No, pero yo no me casé para esto. Sí, te casaste para eso. Sí, nos casamos para eso. Justamente. ¿Sí? Y que el mundo pueda ver estas cosas. Pueda ver que el amor existe, el amor de Cristo existe, es real. Es más fuerte. No se rompe, no puede romperse. No importa si hay esto o si hay aquello. Para que lo podamos meditar, para que lo podamos llevar a la práctica, ¿sí? Seguramente en más o en menos ya hay límites. Ya hay límites, seguro. Tal vez de a poquito han ido, ¿no?
por el paso del tiempo, algún achaque, alguna enfermedad que ni sabíamos que teníamos ya pronto. Y hay que cambiar cosas, hay que cambiar hábitos, hay que cambiar maneras, hay que aprender para cuidar hay que aprender a cuidar, porque no es natural de nosotros cuidar a nadie. Aprendemos a cuidar en amor. Aprendemos que hay cosas que no debemos hacer, aprendemos que debemos cambiar nosotros si queremos ser buenos cuidadores. Y que no podemos mirar para otro lado diciendo, a ver, ¿quién puede venir? No, somos nosotros. Y si Dios nos pone en esa situación y circunstancia, también nos va a sostener en esa situación y circunstancia. Debemos confiar en Él y buscar en Él la fortaleza, en Él el amor que vamos a necesitar para poder hacerlo fielmente. Así que en esto, si han aparecido, si están esas limitaciones, ¿sí? Por empezar, a veces nos molestan las limitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque si teníamos tantas cosas, tantos planes, y si nos íbamos a ir a servir al Señor al África, y ahora no podemos. Y tantas cosas que a veces decimos o pensamos. Y pedir perdón al Señor. Pedir perdón al Señor. Por haber puesto por habernos enojado. Por habernos sentido como impedidos. Bueno, esta limitación no solamente limita a mi cónyuge, también a mí me limita, sí. Gloria a Dios por esa limitación. Gloria a Dios. Yo como testimonio personal le puedo decir, aprendí a amar a Daniela. La aprendí a amar. La aprendí a amar. Y de no tener que cuidar a nadie, aprendí a cuidar. No es que sea perfecto, ni falle, sino que todos los días le pido al Señor hacerlo mejor. ¿Quién tuvo que cambiar? Yo. ¿Quién tuvo que pedir perdón? Yo. ¿Quién tuvo que ablandar su corazón? Yo. Y hemos descubierto en todo esto que el amor es real. El amor es real. No es una ficción. El amor matrimonial, el amor del pacto existe. Y es hermoso. Es hermoso. Y aún agradecer por esa situación o circunstancia en la cual nos ha puesto Dios. Su gracia sigue siendo suficiente. Su gracia sigue siendo suficiente. Aunque a nosotros nos cueste un esfuerzo enorme. Y a veces nos parezca que es una muralla infranqueable. En Cristo empezamos a ver las cosas de otra manera. Amén. Así que si uno está viviendo estas situaciones y no ha sabido o estaba pensando, bueno, a mí nadie me limita. Ay, sí, Dios nos pone límite. Dios sí nos limita. Y a veces usa las circunstancias, situaciones, para que aprendamos a depender solamente de Él. Solamente de Él, de su gracia. Y agradecer infinitamente cada día esa gracia que nos sostiene.